Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a un video de Reparando un poco. En esta oportunidad te voy a presentar, yo quiero compartir mi conocimiento con todos mis suscriptores y con todos los que estén viendo este video de la reparación de este horno eléctrico con sus dos resistencias eléctricas, uno arriba y uno abajo. El problema es que el cliente me lo trajo y me dijo que no estaba calentando en ciertos lados. Entonces quiero compartirles este conocimiento con todos ustedes, ya que lo tengo desarmado, y bueno, por lo tanto ya les voy a explicar cuál es la falla que tiene y cómo vamos a resolverla. Entonces, bueno, sin más preámbulo, bueno, vamos a comenzar. El asunto es que el cliente me lo trajo y me dijo que no le funcionaba ninguna de estas, solamente le funcionaba esta última que está aquí. O sea, que calentaba, era cuando lo colocaba en la posición en la última, que es esta que está aquí. Esta que está aquí significa que funcionan las resistencias arriba y abajo, pero estas posiciones, la que funciona arriba y la que funciona abajo, no les está funcionando. Entonces yo les quería traer este video para que viéramos cómo íbamos a resolver este problema. Bueno, lo primero que vamos a hacer es desarmar nuestro horno. Ok, vamos a desarmarlo. Aquí tenemos nuestro sistema, aquí tenemos dos resistencias, aquí tenemos también dos resistencias. Vamos a revisar esta pieza que está aquí, que es la que nos está dañando, nos está echando la broma. Es la que está deteriorada porque el termostato está en buen estado, él funciona. Lo que no está funcionando es el selector, este que estamos abriendo aquí. Vamos a desarmarlo, vamos a destornillarlo por aquí y vamos a revisar esta pieza. Vamos a revisarla. Para sacarla tenemos que utilizar aquí esta pullita. Sacamos esta que está aquí. Siempre tienen siempre tienen que revisar y ver cada pieza que saquen o cada cable que saquen, tienen que ver dónde van. Le pueden tirar una foto o lo pueden marcar para saber dónde va cada uno. Nuestra pieza desarmada. Tiene pequeñas escorias. Lo que vamos a revisar aquí en esta pieza son estas platinitas que no estén dañadas, corroídas. Y lo que vamos a hacer es estirarlas un poquito así, de esta forma, ¿ok? ¿Sí? Y esta hacia acá, así. Protuberancia que no nos impide que el equipo funcione perfectamente, porque ya está dañado, pues está muy recalentado, hubo una recalentamiento.
Sí, aquí estas piezas están muy derretidas y por tanto posiblemente se pueden cambiar. Estas posiblemente hay que cambiarlas, hay que sustituirlas porque ya tienen están malas pues. Pero vamos a intentar revisando nuestra pieza de esta forma. Bueno amigos, entonces ya hemos hecho la revisión de esta pieza. Tenía mucha viruta, mucha escoria en la parte de interna de este switch, de este selector. Lo limpiamos, lo que hicimos fue limpiarlo porque se estaba recalentando, pues había un recalentamiento y por tanto, como es plástico bien duro, se recalentó y comenzó a expandirse. Entonces por eso es que no estaba agarrando bien las posiciones. Vamos ahora, la solución que yo le doy a esto es o lo cambian o lo reparan pues. Vamos ahora a probar nuestro equipo. Vamos a conectarlo aquí, vamos a probar nuestro selector a ver en qué estado está. Por lo menos allí está apagado, esa es la posición de apagado en conjunto con la función que tiene allí. Esta función dice que está apagado, entonces vamos a revisarlo aquí, que no haya continuidad en ninguno. Ahora si le damos la posición, una posición, debería de funcionar la posición que sigue. Esta es la posición número 3 y la 2 quedaría allí. Sería esta con esta. Vamos a bajar a la posición número a esta 2, que sería esta que está aquí, esta línea con esta número 2. Ahí está, ahí funciona ahora. Y la posición, la última, esta sí estaba funcionando. Esta debería de calentar ambas resistencias, esta y esta. Ahí está. Ok, tenemos entonces nuestro selector que ya lo hemos reparado, le hemos hecho unos ajustes y bueno, vamos ahora a pegarlo como iba. Agarrar y hay que colocarle los ganchitos. Vamos a probar el selector nuevamente, ¿ok? Allí vamos a probar la posición de L. Aquí 1, aquí 2, aquí 3 está apagado.
pasamos a la primera posición, debería funcionarnos L con el número 2. Ahí está. ¿Ves? Ahí está. Entonces vamos a pasar a la otra posición, que sería L con 3. Ahí está. L con 2 no funciona, L con 3 sí. Y ahora la última, que sería con las dos, o sea, las dos resistencias. Con esta, correcto. Amigos, ya estamos listos entonces con la revisión de este horno. Ya tenemos entonces el selector. Vamos a conectar ahora. Vamos a encenderlo. Hay que pasar aquí un poquito de ok, ya prendimos. Y ya debería de calentar nuestro horno. Pasamos a la posición número 1, que es la de arriba. Encendemos. Ya ahí nos está calentando. Ya está calentando nuestro horno en la parte de arriba. Vamos a pasar a la otra. Ve que no está saliendo humo. Ahora en la parte de abajo. Ya está funcionando la parte de abajo. Okay. Y la última, que es para que cocine arriba y abajo. Abajo ya está calentando. Está calentando abajo. Y este sería el último, que es arriba y abajo. Y ahí ya nos está funcionando. Y nos está activando y desactivando. Bueno, ya estamos listos con la revisión y la reparación de este selector, que tenía una falla, que encendía solamente arriba y abajo y no estaba encendiendo en las posiciones de arriba sola y de abajo sola, porque a veces arriba necesitan para calentar, gratinar y eso, y no lo estaba haciendo. Entonces ya tenemos listo nuestro horno eléctrico. Y bueno, sin más que decir, les invito a que se suscriban, que me regalen un like, que activen la campanita de notificaciones para que reciban este tipo de contenido. Nos vemos entonces en un nuevo video. Bye bye.